Buenos días a todos y todas. Señora secretaria, tengo la amabilidad de constatar el quórum para ver si se instala la sesión extraordinaria número 008 del 2024. Muy buenos días, señor presidente, estimados vocales, audiencia. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 008-2024, convocada en modalidad presencial para el día de hoy, martes 16 de enero de 2024, a las 10 horas de la mañana. Con su autorización, señor presidente, me permito dar constatación del quórum. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Vocal Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Por lo tanto, declaro instalada la sesión extraordinaria número 008-2024, ¿no? Siendo las del martes 16 de enero del 2024, siendo las 10 horas y 20 minutos. Señora secretaria, tenga la amabilidad de leer el primer punto. Procedo a dar lectura al primer punto, señor presidente. Es el número 1, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no contamos con documentación. El segundo punto, por favor. Segundo punto, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno 196 y 197-2023. La primera acta es la 196-2023. Para esto me permito comunicar, señor presidente, autoridades que estuvieron presentes en esta sesión: el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Tienen alguna observación sobre esa acta de la sesión ordinaria? Ninguna. Ninguna. Entonces, elevo a moción que se apruebe el acta de la sesión 196 del año 2023. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tome nota de la votación. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 196-2023. Perfecto. La otra acta, por favor. La siguiente acta, señor presidente, me permito informar que es la 197-2023. Estuvo ausente la doctora Narda Solanda Boyes Quelal, justificó su inasistencia a la sesión extraordinaria 197-2023 debido a que se encuentra en uso de sus vacaciones mediante oficio sin número de fecha 29 de diciembre de 2023. Estuvieron presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta 197? No. Perfecto. Entonces, elevo a moción que se apruebe el acta de la sesión 197 del año 2023. Apoyo. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 197-2023. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es Dirección General 3, Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. 3.1, conocimiento y análisis del informe de investigación respecto del cumplimiento a la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria 136-2023 de 25 de agosto de 2023. Para este punto, señor presidente, autoridades, me permito informar que se encuentra la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, la doctora Tatiana Samper. Perfecto. Entonces, se le da la palabra a la Directora Nacional de Transparencia de Gestión, doctora
Tatiana San Pedro, por favor. Permita, infórmenos al pleno sobre los resultados de la investigación. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores vocales y señores asesores presentes en esta sesión del pleno. Este informe fue presentado por la anterior Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, el informe 004, correspondiente al 31 de octubre del 2023. Es un informe solicitado por el Pleno en cuanto se solicitó que se realice ampliaciones y se hagan las conclusiones contundentes en relación al proceso de investigación realizado en la provincia de Galápagos. Voy a proceder a dar lectura respecto de los antecedentes que se encuentran dentro del informe. Respecto de esto se suscita de manera resumida previa lectura por unos comunicados que llegó en conocimiento al pleno de la Judicatura en la anterior administración respecto del juez Milton Rodolfo Bojor, que es juez de la unidad multicompetente de Santa Cruz, en la provincia de Galápagos, y también un comunicado por parte del exdirector provincial de Galápagos, doctor Germán Llanes. Esto respecto de un hecho suscitado el 26 de julio del 2023, que ya procederé a dar lectura para que tengan mayor conocimiento respecto del caso. El informe, como indico, inicia ya que se suscita la solicitud por parte del Pleno de fecha 1 de agosto del 2023, mediante el cual la autoridad puso en conocimiento el memorando circular CJSG 2023-0520 MC de 29 de julio de 2023 de la Secretaría General, mediante el cual comunicó que se pone en conocimiento que en sesión extraordinaria 120 de 2023, celebrada el 28 de julio de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el punto número 1 del orden del día, lectura de comunicaciones en memorando circular CJ-BPCJ 2-2023-0018 MC de 8 de julio de 2023, escrito por el doctor Fausto Roberto Morillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura, a través del cual trasladó al doctor William Gabriel Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y a la Secretaría General la comunicación del doctor Milton Rodolfo Bojor, que es juez de la unidad judicial multicompetente de Santa Cruz de la provincia de Galápagos, en el cual señala respecto a un incidente ocurrido con el doctor Germán Eduardo Llanes, director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, y el oficio sin número del 28 de julio de 2023, escrito por el doctor Germán Eduardo Llanes Salgado, director de la provincia de Galápagos del Consejo de la Judicatura, y decidió sin objeciones trasladar las referidas comunicaciones a fin que la Dirección General analice en coordinación con las áreas competentes para que se realice una investigación en el ámbito administrativo. Consecuentemente, mediante el correo electrónico ingresado a la Dirección General del 27 de julio de 2023, la ingeniera María Matilde Quinchiguano Maldonado, analista provincial de talento humano de la Dirección Provincial de Galápagos, puso en conocimiento la siguiente información. Por medio del presente, me permite informar a ustedes al doctor Germán Llanes Salgado, director provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, que ha sido aprendido el día 26 de julio de 2023 en altas horas de la noche. La denuncia fue puesta por el doctor Milton Bojorquez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Cristóbal, quien aduce que ha sido violentado, pero la persona que ha presentado el hecho ha comunicado que en ningún momento tipo de agresión. Se presume que todo ya estaba planeado por parte del doctor Milton Bojorquez y que la doctora Diana Hurtado Crespo, quienes últimamente han demostrado descontento con la gestión administrativa del doctor Germán Llanes, el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de Galápagos. Sobre la base de lo expuesto, dispongo a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión a analizar los hechos respecto al incidente ocurrido con el doctor Bojor Llanes, director provincial de Galápagos, contenidos en comunicados conjuntos, e inicie la investigación en el ámbito administrativo. En virtud de que, a fin de dar cumplimiento con el informe referido, esta Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, mediante memorando circular CJ-DNTG 2023-0133-MC, solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional Financiera, Subdirección Nacional de Planificación, lo siguiente. Un informe técnico respecto del análisis de los hechos ocurridos con el doctor Germán Eduardo Llanes, director provincial de Galápagos a la fecha, contenido en los comunicados adjuntos, considerando la ejecución presupuestaria destinada para la provincia, el desenvolvimiento administrativo respecto al adecuado despacho, cumplimiento de sentencias,
los retardos injustificados o cualquier anomalía y análisis del desempeño de los servidores judiciales, y el doctor Milton Rodolfo Bojorquez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, respecto a su trayectoria y comportamiento. Todo aquello en apego al ámbito de sus competencias de cada dirección responsable, a objeto de consolidar un informe único que contenga los aportes técnicos de cada área. Con fecha 3 de agosto de 2023, mediante memorando CJDN-TG 2023-0656-M, la autoridad remitió el informe requerido en los siguientes términos. Conclusiones. En base a lo expuesto, cumpliendo con la disposición del director general respecto a la coordinación con las áreas pertinentes en torno al incidente ocurrido con el doctor Germán Eduardo Yanes Salgado, director comercial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, se concluye que los relatos contenidos en las comunicaciones adjuntas al presente trámite corresponden a diferentes circunstancias y reportes emanados tanto por el doctor Milton Rodolfo Bojorquez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, Galápagos, así como del doctor Germán Eduardo Yanes Salgado, director comercial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, razón por la cual las áreas pertinentes en virtud de sus competencias han desarrollado análisis que se encuentran descritos en el referido informe. Se recomienda, se analice la posibilidad de poner en conocimiento del doctor Milton Rodolfo Bojorquez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, los informes técnicos respecto de los reproches de carácter administrativo. Por cuanto se denuncia la existencia de una presunta conducta penalmente relevante, que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión continúe con la investigación correspondiente, se disponga a la Unidad Provincial de Derechos Humanos brinde una atención oportuna a la denuncia en cuanto al presunto acoso laboral denunciado por el juez. En virtud de los análisis remitidos por las áreas técnicas competentes, se recomienda examinar la información remitida a fin de que, de considerar pertinente, exponga a las áreas a su cargo lo que en derecho corresponde. Finalmente, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión recomienda que, de ser pertinente, las áreas técnicas expongan y desarrollen individualmente sus informes aquí consolidados. Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el informe remitido por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, mediante memorando circular CJSG 2023-581-MC, de 25 de agosto de 2023, el magíster Andrés Paul Jacome, secretario encargado del Pleno de la Judicatura, dio a conocer lo siguiente. Le hago conocer que en sesión ordinaria número 136/2023, celebrado el 25 de agosto de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el memorando CJDG 2023-5429-M de 09 de agosto de 2023, suscrito por el magíster David Alejandro Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura, a esa fecha, que contiene el cumplimiento de la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria 120-2023, y decidió sin objeciones devolver el punto para que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, en coordinación con las áreas que correspondan, realicen los informes de manera apropiada, bajo la supervisión y responsabilidad de la Dirección General, acogiendo las observaciones y recomendaciones de las y de los señores vocales, respecto de que el informe final debe contener recomendaciones puntuales. En este sentido, señor presidente y señores vocales, voy a proceder a dar lectura a las conclusiones del presente informe, ya que, como se indicó, este nace de un pedido de que las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones sean más puntuales en relación al informe anterior. Las conclusiones del presente informe. De respuesta a esta Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, una vez analizados los hechos puestos en conocimiento, así como la información requerida, no se observó que los mismos se configuren en un cometimiento del presunto acto de corrupción, cometidos por los servidores judiciales de la función judicial en razón de sus facultades. Del mismo modo, y de la visita in situ en la provincia de Galápagos y de las entrevistas mantenidas, no se obtuvo ningún tipo de información de relevancia que haga presumir el conocimiento de presuntos actos de corrupción en la provincia de Galápagos por parte de funcionarios judiciales. Sin embargo, se identificó inconformidades respecto del retardo en el despacho de causas judiciales, siendo el despacho más relevante de la doctora Diana Olivia Hurtado Fresco, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, debido a la gran cantidad de carga procesal que tiene dicha unidad. Con respecto a los procesos judiciales, es importante mencionar que las decisiones adoptadas por los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones se constituye en un tema de naturaleza netamente jurisdiccional, donde el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano administrativo, no tiene la competencia para pronunciarse al respecto de dichas decisiones.
y se abstiene de incurrir en la prohibición legal y constitucional de interferir en las decisiones judiciales. Esto en respeto a la aplicación de los artículos 8 y 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que los mismos deberán seguir el debido proceso dentro del término y plazos establecidos. Adicional a ello, no se observan presuntas irregularidades que meriten el inicio de acciones de tipo administrativo. En virtud del cambio en la tipificación del delito, si bien en la petición inicial de audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargo realizada por el doctor César Peña Morán en su calidad de agente fiscal encargado del Cantón Santa Cruz mediante oficio FPGLPS 2707-2023, fue por la presunta infracción prescrita en los incisos primero del artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal, en la audiencia llevada a cabo el 27 de julio de 2023. El mismo agente fiscal formuló cargos por el delito tipificado en el artículo 177, numeral 1 y bien, por lo que, al ser el titular de la acción penal pública, debe estar convencido de que los elementos, las circunstancias y los hechos se adecúen al tipo penal o a la infracción penal que se va a imputar, siendo potestad única o exclusiva del fiscal analizar los elementos y tipificar el delito por el que se formulan los cargos, siendo esto una actuación que goza de total independencia. Esto es preciso señalar que la norma establece que se podrá formular cargos hasta antes de la audiencia de juicio, según lo que prescribe el artículo 596 y bien, que si bien no es el caso del presente proceso puesto en conocimiento, no se hizo reformulación. Sin embargo, en la causa 20, 30, 33, 22, 02, 3, 004, 38, la petición inicial de audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos había sido por el delito de intimidación, mismo que fue cambiado y nuevamente tipificado por el delito de odio en la audiencia de formulación de cargos, por lo que se hace presumir que se encontraba dentro de los tiempos y facultado para cambiar el tipo penal al que el agente fiscal a cargo consideró que se enmarquen los hechos, sin que ello constituya en alguna inobservancia de la norma. Adicional a ello, con respecto al control jurídico remitido por la doctora Glenda Patricia Andrade de Baroja, directora nacional de Control Jurídico de Evaluación de la Actuación Fiscal, mediante el cual dio a conocer que la revisión del expediente fiscal 230-18-23-07-0041 no develó la existencia de presuntas irregularidades mencionadas, así que dentro de la misma se realizaron 14 impulsos fiscales en los que se dispusieron varias diligencias, toma de versiones, informes periciales, requerimientos de información y se anunció prueba, por lo que al no encontrar mérito para continuar con el expediente administrativo aperturado, dispusieron el archivo del mismo. De la revisión de la causa 20-33-2-2015-00881, misma que se presentaron varios escritos a fin de que se suspenda la tarjeta SUPA por cuanto se otorgó la patria potestad, presentó Carlos Roger Fiallo García, usuario de quien que dio a conocer el presunto retardo de la misma y de la falta de atención en los formularios F06 por parte de la ingeniera María Gabriela Galarza Orellana, responsable de gestión procesal de la provincia, de la actualización de la causa en el sistema automático del trámite judicial ecuatoriano. La misma se encuentra ya atendida y sentada en la respectiva razón de no de edad, pensiones alimenticias y de la suspensión de la tarjeta, lo cual solicitaba el usuario Carlos Fiallo García. Recomendaciones que se realizaron en el informe remitido por la anterior Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. En virtud de las competencias y atribuciones legales otorgadas en la suscripción del convenio marco del Ministerio de Gobierno de fecha 7 de enero de 2022, se coordine una escolta para la seguridad, resguardo y vigilancia de la unidad judicial competente de Santa Cruz, puesto que en dicho convenio se establece en la cláusula segunda del objeto del convenio lo siguiente. El presente convenio de cooperación interinstitucional tiene por objeto coordinar acciones a fin de incorporar servidores policiales que en cumplimiento de su misión constitucional de seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público, precautelar la seguridad de las instalaciones de complejos judiciales, unidades judiciales, Corte Nacional de Justicia y de las autoridades actuales y demás dependencias del Consejo de la Judicatura de acuerdo con la disponibilidad del personal policial. Que se disponga a la Dirección Nacional de Gestión Procesal, supervise y articule la gestión procesal de las causas 20, 33, 22, 023, 004, 65 y causa número 20, 33, 22, 023, 004, 38,
Asimismo, se analice la presunta carga procesal, la descongestión y pronto despacho de las causas judiciales represadas en el despacho de la doctora Diana Olivia Hurtado Crespo y, de ser necesario, en los demás despachos judiciales. 3. Respecto al presunto acoso laboral, se disponga la Dirección Nacional de Talento Humano realice las acciones administrativas correspondientes. Adicional a ello, se analice la pertinencia y necesidad de las marcaciones de asistencia dispuestas por el director provincial, doctor Germán Eduardo Llanes Salgado. Esto es, que se realice obligatoriamente la marcación tanto en el biométrico digital como en el biométrico virtual, a fin de que se emitan las directrices que correspondan. 4. Respecto al cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro del proceso 2023-2, 2022, 00361, mediante la cual se dio por terminado el encargo al juzgador Milton Rodolfo Bojorques como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, y se dispuso el retorno a la Unidad Judicial Multicompetente de San Cristóbal. Se recomienda que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conjuntamente con la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Provincial de Talento Humano de Galápagos, realicen las acciones correspondientes y necesarias a fin de dar cumplimiento a la misma. Se recomienda disponer el inicio de las acciones administrativas correspondientes a fin de evitar violaciones innecesarias en la atención de los formularios F06 y se socialice con los responsables las directrices para la atención de los mismos. Adicional a ello, se recomienda que sea pertinente el inicio de acciones investigativas a fin de determinar el tiempo de retardo por la responsable de gestión procesal de Galápagos, ingeniera María Gabriela de Alarza Orellana, en dar atención a los formularios F06 ingresado por el señor Carlos Roger Fiallos García y demás usuarios del sistema. Realizar una auditoría a los formularios F06 pendientes de dar atención por parte de la. Hasta aquí son las recomendaciones del informe de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión de fecha 31 de octubre del 2023. Perfecto. ¿Alguna observación a la impresión del informe, a las recomendaciones por parte de ustedes? No tengo ninguna observación. Señor presidente, yo simplemente quisiera que quede señalado que Galápagos es una provincia bastante especial, en el sentido de que está en los ojos del mundo entero. ¿Por qué? Porque las Islas Galápagos son nuestro ícono de turismo a nivel mundial. Y va precisamente mucho extranjero, y los servicios judiciales en relación a temas de violencia, los servicios judiciales en relación a temas de drogas, han proyectado en estos últimos tiempos un avance importante. Hay una preocupación general del Estado ecuatoriano en estas materias. Y por tanto, creo yo que es necesario en su momento que el Consejo de la Judicatura cuente con un director o una directora que tenga la suficiente experiencia y conocimiento como para poder hacer una gestión apropiada en representación del Consejo de la Judicatura. Algún momento, y vale la pena simplemente para dejar señalado, no existe un tribunal penal en Galápagos. El problema es que cualquier tema de juzgamiento tiene que ir a Guayas. Y hay otra preocupación que también se ha evidenciado en este último tiempo. Hay que hacer un control apropiado del trabajo de los jueces. Y todo esto, en este caso evidenciado, es que había un cierto conflicto entre el área jurisdiccional y el área administrativa. Si bien las recomendaciones no llegan a establecer actos de corrupción o de alguna manera algo en ese estilo, es necesario que tengamos esta alerta como para en el futuro ordenar bien a la provincia. Eso es lo que me permito comentar y acogería las recomendaciones que nos ha presentado el área técnica.
Perfecto. Sin más comentarios. Entonces, yo también acojo las recomendaciones del informe y damos por conocido el informe, enviamos a la DG para que revise las respectivas diligencias y se inicie conforme al informe todas las actuaciones administrativas, ¿no? Por favor. Sí. Solamente como para que quede sentada nuestra sesión, en la recomendación número 4, por error involuntario de la anterior directora de transparencia de gestión, se ha hecho constar la causa 2033-2-2022-000362, siendo lo correcto 2033-2-2022-00361. Perfecto. Se toma esa corrección y por favor hagan un alcance para el informe para que se corrija ese error. ¿Algo más? ¿Nada? Entonces, por favor, el siguiente punto, por favor, señora secretaria. El siguiente punto es el 3.2, conocimiento y análisis respecto del informe técnico de investigación número DNTG SNTJ INB 2023-0341, realizado por parte de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. Para este punto también interviene la Dirección Nacional de Transparencia, la doctora Tatiana Samper. Por favor, Tatiana, tenga la mano. Bueno, en este informe, igualmente presentado por la anterior Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del 20 de noviembre del 2023, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión conoce la solicitud dispuesta por el Pleno de la Judicatura en referencia a la denuncia como autora anónima ingresada por fecha DC 2023-0341, de fecha 2023, octubre 11. La misma que textualmente manifiesta y da a conocer lo siguiente. Señores consejeros de la Judicatura, señor presidente Wilman Terán, como usted lo ha dicho en varios medios de comunicación, cero tolerancia a la corrupción, cueste lo que cueste. No es posible que la justicia en nuestro país haga lo que le dé la gana. El día de ayer, en un caso tan importante para el país, el caso de la compra de los helicópteros Drew, quede en impunidad. Los jueces no piensan en las víctimas de este caso como en la ayuda del general Abuelo, que lo único que pide es justicia en el país, que clama porque los jueces sean dejen de ser negligentes, pronto en pintarse. Ahora en las noticias y en redes sociales vemos que simple y sencillamente los jueces hacen que el proceso penal caduque porque ha pasado 60 días y no resolvieron el recurso de apelación. Casi 20 personas enviadas a sus casas por no resolver en los días que son. ¿Cómo es posible que las cosas queden así, como si nada, la impunidad y la corrupción sean las que ganen? ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan lo que les corresponde? ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan nada al respecto? Ustedes son los encargados de ver si estas negligencias bochornosas hay algo más atrás, si dejaron que pase el tiempo y caduque a cambio de dinero o no. Los ciudadanos nos indignamos de que exista este tipo de funcionarios que no trabajan, que no cumplan con sus obligaciones, que no resuelvan a tiempo y peor aún, que cobren tanto por estar en los cargos que es de nuestra plata. Nosotros lo pagamos para que trabajen, para que nos den justicia. En la descripción de las acciones realizadas dentro de la investigación, una vez que se ingresó la denuncia antes indicada, de manera formal por el portal web de la institución y de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y bajo las competencias administrativas otorgadas en la normativa legal antes indicada, se procedió a realizar las siguientes acciones de carácter administrativo con la finalidad de determinar la existencia de indicios de presuntos actos de corrupción en la tramitación de los recursos de apelación interpuestos dentro de la causa asignada número 17721-2016-0555 por peculado. Primero, por parte del responsable asignado para la investigación, se procedió a verificar en la página web del Consejo de la Judicatura en el link www.funcionjudicial.gov.es
BIN de Caucas, que se ingresó el expediente electrónico dentro de la causa penal asignado con el número 17-721-2016-0555 por peculado, el cual fue descargado del sistema incorporado al expediente físico para ser valorado en el momento oportuno por parte de esta autoridad administrativa y que ahora el expediente de Boca 2 a 14. Segundo, de igual manera, siempre precautelando siempre el mandato constitucional establecido en el artículo 76, número 1, 7, literal A, B, C, D, se procedieron a realizar las siguientes diligencias. Mediante oficio número CJDNTG 2023-0573 de fecha 12 de octubre de 2023, el expediente investigativo se puso en conocimiento de la doctora Mercedes Joana Caicedo Ordaz en su calidad de jueza nacional de la sala especializada de la penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que se nos haga llegar un informe de tipo administrativo respecto a la denuncia ingresada por el portal web de la institución a la Dirección Nacional de Transparencia y Gestión del Consejo Nacional de la Judicatura. Mediante oficio número PJ-DNTG 2023-0574, OF de fecha 12 de octubre del año 2023, el expediente investigativo se puso en conocimiento del doctor Marco Rodríguez Ruiz en su calidad de juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que nos haga llegar un informe de tipo administrativo respecto de las denuncias ingresadas en el portal web de la institución a la Dirección Nacional de Transparencia y Gestión del Consejo de la Judicatura, mediante oficio CJ-DNTG 2023-575, OF de fecha 12 de octubre de 2023, del expediente investigativo se puso en conocimiento del doctor Byron Javier Guillén Zambrano en su calidad de juez nacional en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que se nos haga llegar un informe de tipo administrativo respecto a las denuncias ingresadas por el portal web de la institución de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. Mediante oficio CJ-DNTG 2023-576-OF de fecha 13 de octubre del expediente administrativo se puso en conocimiento de la doctora Jessica Burbano Piedra en su calidad de secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y Corrupción, Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, la denuncia presentada a fin de que se nos haga llegar copias debidamente certificadas del expediente íntegro de segunda instancia asignado con el número 17-721-2016-0555. Desde el acta de sorteo inicial de fecha viernes 14 de julio de 2023 a las 16:06, incluidos los CDs con las grabaciones de las audiencias realizadas hasta la presente fecha. Mediante oficio número CJ-DNTG 2023-0578, OF de fecha 16 de octubre de 2023, el expediente investigativo se puso en conocimiento de la doctora Evelyn Alexandra Constante Fiscal en su calidad de responsable de talento humano en la Corte Nacional de Justicia, a fin de que nos haga llegar copias certificadas de todas las atribuciones del personal entregadas a los colegas de la Corte Nacional de Justicia, doctora Mercedes Joana Caicedo Ordaz, doctor Marco Javier Rodríguez Ruiz, doctor Byron Javier Guillén Zambrano, doctor Lauro Javier de la Cadena y doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, desde el 14 de julio de 2023 hasta el 10 de octubre de 2023, ya sea por encargo, subrogación, reemplazo, licencia por enfermedad, vacaciones, entre otras, y cualquier otro movimiento administrativo. Mediante oficio número CJ-DNTG 2023-08-0580, OF de fecha 17 de octubre de 2023 del expediente investigativo, se puso en conocimiento al doctor Iván Patricio Sargicela Rodas en su calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que de la autorización para la entrega de copias certificadas de todas las sesiones del personal entregadas a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, doctora Mercedes Joana Caicedo Ordaz, doctor Marco Javier Rodríguez Ruiz, doctor Byron Javier Guillén Zambrano, doctor Lauro Javier de la Cadena Correa y doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, desde el 14 de julio de 2023 hasta el 10 de octubre de 2023, ya sea por encargo, subrogación, reemplazo, licencia por enfermedad, vacaciones, entre otras, y o cualquier otro movimiento administrativo, mediante oficio número CJ-DNTG 2023-589, OF de fecha 18 de octubre de 2023, del expediente investigativo se puso en conocimiento del doctor Iván Patricio Sargicela Rodas en su calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que de la autorización para la entrega de un informe de tipo administrativo
por parte de la Coordinación de Audiencias de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia relacionado con el agendamiento de las audiencias del 14 de julio del 2023 al 10 de octubre del 2023 y otros puntos en torno al agendamiento para la convocatoria en las instalaciones de audiencia, en la instalación de la audiencia para la fundamentación del recurso de apelación dentro de la causa penal asignada con el número 17-721-2016-0555, mediante oficio número CJ DNTG 2023-590 OF de fecha 20 de octubre de 2023, el expediente investigativo se puso en conocimiento de la doctora Jessica Borbano Pierre, en su calidad de secretaria relatora de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, la denuncia presentada a fin de que nos haga llegar un informe de tipo administrativo en que se nos haga conocer las circunstancias y hechos relacionados a la causa penal ante referido, desde el 14 de julio de 2023 hasta el 10 de octubre de 2023. Ya. A ver, bien. Sí. Ya. Estos son los antecedentes del informe. Así es. Ya, perfecto. ¿Qué evidenció y qué encontró la Dirección de Transparencia? Si es que puedes dejar de ayudarte con personal técnico. Sí. Sí, por favor. Voy a dar la palabra al analista, al servidor que llevó este caso en la Dirección Nacional de Transparencia, el doctor Paul Garaz. A ver, por favor. Muy buenos días, señor presidente. Sí. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales, público presente. En efecto, el suscrito fue el responsable de llevar a efecto el proceso administrativo investigativo dentro de la causa que ha hecho referencia a la doctora Tatiana San Pedro. Efectivamente, de forma general y sintetizada, debo indicarles que una vez que se realizaban las actuaciones que la doctora ya dio lectura, se procedió a verificar específicamente que existió bastante descoordinación en cuanto al equipo de trabajo que conformaba la sala especializada de la Corte Nacional para resolver el recurso de apelación interpuesto dentro de la causa por parte de la Fiscalía General del Estado al auto de sobreseimiento de las personas que se encontraban investigadas. Efectivamente, incluso se tuvo entrevistas con el director, el coordinador jurídico, con la ingeniera que era responsable de talento humano de la Corte Nacional, asimismo con la secretaria relatora de la Sala Especializada de la Corte Nacional, quienes supieron indicar en la Dirección Nacional de Transparencia que efectivamente desconocían cuál fue la descoordinación, ninguno de ellos conocía el procedimiento de la causa, incluso la secretaria relatora supo manifestar que ella no conoce y no había realizado los protocolos que le otorga la resolución 039-2016, en que en uno de los puntos principales y primordiales que yo le manifestaba, que es la de entrega del expediente a los jueces ponentes para la resolución de cada una de las causas, sin embargo no lo había realizado. Y si revisamos el expediente digital en el sistema SAGE, podemos verificar que ninguno de los 10 escritos que fueron ingresados durante el desarrollo de este trámite de recurso de apelación consta razón alguna por parte de la secretaria relatora, como estaba en la obligación de hacerlo de conformidad a la resolución antes indicada. No existe esa resolución. Manifestaba que ella no les entrega los escritos a los señores jueces, sino es del departamento de archivo, quienes hacen de forma directa, contraviniendo el protocolo establecido en la resolución 039-2016. Efectivamente, también se pudo evidenciar que el coordinador de audiencias puso el coordinador de jurídico le solicitó, el coordinador jurídico entre las atribuciones tiene... Entonces, a ver, ahí está, estamos, vamos por funcionario, ¿cierto? Tenemos la de talento humano y después la secretaria relatora. Está evidenciada la negligencia o la omisión que tiene de acuerdo a la norma, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Y otro funcionario? Yo puedo preguntar ahí. Sí. No sé exactamente qué dice ese protocolo de la resolución, pero de lo que yo tengo conocimiento, quien recibe los escritos virtualmente o físicamente, en los procesos, quien da fe es el secretario o la secretaria. Así mismo, lo que acabo de escuchar, la secretaria dice que directamente de archivo pasan a los jueces. No pasa por secretaría, ¿es así? Efectivamente, doctor, las grabaciones de las entrevistas realizadas y por medio del protocolo que deben entrevistarse con los usuarios para
de recabar información respecto a las investigaciones, así lo determina e instala puntos al expediente, las grabaciones, las entrevistas realizadas a los funcionarios antes indicados. Una de las atribuciones que dice literal D determina poner a despacho del juez ponente las solicitudes de las partes dentro de 24 horas de su recepción. ¿Para quién es esa obligación? Son responsabilidades de la secretaria y relatores, señor. Secretario. Entonces, estoy en lo cierto, así es. Pero ahí dice que, de lo que entiendo, que no le han pasado a la secretaria. Ninguno de los 10 escritos, señor vocal, fueron puestos a conocimiento de la secretaria relatora, sino que directamente los ingresaban por el departamento de archivo al despacho de la jueza que tenía la causa de la referencia. Esto es importante para establecer hechos nomás. Hechos, ¿no? Consecuentemente, señor vocal, y concluí un adicional, no consta razón alguna, si nosotros verificamos en el sistema TSACI, no consta razón alguna que determine que fue puesta a conocimiento del juez ponente, del titular o del titular encargado. Son cosas importantes que deberían hacer, que no existe. Ese hecho es, ya ven, siguiendo el procedimiento normal, ¿no es cierto? Era que tenía que entrar con la secretaria general, la secretaria relatora tenía que poner la razón, y era inmediatamente el 24 horas tenía que poner en conocimiento de la juez. De conformidad. Eso no está cumplido. Perfecto. Vamos al siguiente. Pero hay algo importante. Eso no está cumplido desde mi punto de vista, de acuerdo a los hechos, porque nunca pasó por secretaría. Tendríamos que descubrir cuál es el responsable que pasó directamente incumpliendo la norma. Entonces, eso tenemos que ir. Por eso hay que ir delimitando los hechos y determinando ahí la norma para que cada uno vaya teniendo responsabilidad. Perfecto. Dale, por favor. Efectivamente, señor presidente, así mismo con la responsabilidad del doctor Ludeña, que es el coordinador jurídico de la sala especializada, dentro de sus atribuciones y responsabilidades que le dice la misma normativa, por el Pleno del Consejo de Legislatura, en literal A, claramente determina el asesorar y analizar los recursos de apelación, casación de hecho, revisión de procesos o recursos que lleguen a conocimiento y despacho del juez de acuerdo a esa sala especializada que lo integre. Específicamente, la causa, señor presidente, tengo pleno conocimiento porque yo fui el que realicé la investigación, fue sorteada el día viernes 14 de julio del 2023 y fue puesta en conocimiento el día lunes 17 de julio 2023 a la sala especializada y fue entregada, y existe una razón dentro del expediente investigativo puesta por la señora secretaria en esas circunstancias, sí lo siente una razón y le pone en conocimiento de un ayudante judicial, por cuanto la doctora ponente, la doctora Caicedo, que estaba en ese entonces representando al doctor Iván Saquicela, quien era el titular de las situaciones administrativas, le encargó la presidencia dentro de esa causa y del despacho de todas las causas a la doctora Caicedo, y esta secretaria, la doctora, sale de vacaciones del 17 al 31 de julio, sale de vacaciones la jueza ponente, y dentro de ese periodo, señor vocal, señor presidente, debo indicar que no fue puesta en conocimiento de la causa ninguno de los señores jueces que conformaban el tribunal, ni a una de los señores jueces que podían subrogarle a la doctora Caicedo que se encontraba de vacaciones. No tuvo conocimiento dentro de ese proceso absolutamente ningún juez de esa sala. Posteriormente... A ver, ahí perdón la interrupción. Hubo un sorteo para asignar un juez ponente. Inicial, señor. Correcto. Sí. Correcto, sí. ¿Algún escrito llegó luego de ese sorteo? Señor presidente, la causa en primera instancia estuvo conformada por los señores jueces doctor Iván Patricio Saxela Rodas, doctor Marco Rodríguez Ruiz y el doctor Guillermo Zambrano Byron. A ver, fueron los jueces. Discúlpenme. Aquí hubo una decisión de un tribunal, ¿no es verdad? Claro, dio sobreseimiento. Ya. De eso hubo una apelación. Y para hacer una apelación debe haber un tribunal. Y dentro de ese tribunal tiene que haber un juez ponente. ¿No es verdad? Correcto. Ya, entonces, lo que debemos, mi inquietud es, una vez conformado el tribunal de apelación con un juez o jueza ponente, ¿dónde se quedó la causa? El día lunes 17 fue entregada por parte de la secretaria relatora contra una razón dentro del proceso investigativo, que fue entregada a un ayudante judicial. Aquí. Porque ese es el procedimiento que lo han manejado y ese es el procedimiento que lo imparten los señores jueces que conforman los tribunales. ¿Eso está en el protocolo? No, señor presidente. Ya, eso es importante. No está en el protocolo, es una práctica. Correcto. Sí. Ok. Es que así tiene que usted ir informando nosotros para poder
tener claras las cosas. No necesitamos que vaya directo con su conclusión. Nosotros necesitamos que nos haga saber paso a paso los hechos para poder formarnos un criterio apropiado, pero absolutamente apegado a la realidad de los hechos. Porque yo ya acabo de notar que aparentemente la secretaria no puso los escritos, pero resulta que nunca pasaron por secretaría los escritos. Entonces, si no tenemos ese cuidado, vamos a ir distorsionando los hechos. Por eso yo le pido a usted que sea absolutamente objetivo en el relato y la precisión de los hechos. ¿Ok? Gracias. Efectivamente, señor presidente, señor vocal, señor presidente, como decía, existen adicionalmente ingresados 2 escritos posteriormente a los 17 de julio. El uno que es ingresado el viernes 21 de julio por parte del coronel Luis Gustavo Valverde Huaraca. El otro escrito presentado con fecha viernes 21 de julio del 2023, ingresado por la Dirección Nacional de la Policía Nacional, la Policía Judicial. Esos 2 escritos y el otro ingresado el día lunes 31 de julio del 2023 a las 9:10, ingresado por la Fiscalía General del Estado. Estos 3 escritos, señor vocal, señor presidente, debo indicarles que no constan con razón alguna que la secretaria le haya puesto, porque no le fueron puestos a su consideración por el Departamento de Archivo, al coordinador jurídico o al equipo de trabajo de la sala de la Corte Nacional. Esos ingresan, como le mencioné en primera instancia, directamente desde el Departamento de Archivo, no pasan por la Secretaría, pero constan en el sistema, constan en el expediente y no consta razón alguna que se la puesta en conocimiento del juez ponente. Y en ese tiempo... ¿Pero dónde se quedan esos escritos? Eso es lo que le explico, señor presidente. No fueron despachados. Esos aparentemente fueron entregados a la sala especializada por cuanto no hubo un sorteo del juez ponente que la reemplaza a la doctora Caicedo. Porque estuvo de vacaciones del 17 al 31 de julio. En el momento que ponen en conocimiento, la doctora ya no estuvo, salió de vacaciones. Y los escritos ingresan el día 21, 2 el 21 y 1 el 31 de julio. Posteriormente los despacha la doctora Caicedo, una vez que se reintegra de sus vacaciones, los despacha el miércoles 2 de agosto de 2023 a las 13:38, los 3 escritos antes indicados. A ver, ahí tengo otra inquietud yo. ¿Quién abocó conocimiento? Eso iba, señor vocal. El día 2 de agosto del 2023, una vez que la doctora se reintegra de sus vacaciones del 17 al 31, con fecha 2 de agosto, ella aboca conocimiento. La doctora Mercedes Caicedo Aldaz, jueza nacional de la causa antes de la referencia. 177-21-2016, ella aboca conocimiento y se despachan los 3 escritos antes indicados. Si me permite otra inquietud, es decir, que hubo un lapso desde el sorteo de juez ponente que coincidió, entiendo, con unas vacaciones. Hubo un lapso en el que ingresaron escritos, pero no estaban en manos de nadie. Correcto, señor vocal. Bueno, estaba en manos del despacho. Despacho que por ejemplo, la secretaria dice... Mecánica era de que pasaban al despacho directo. Eso es que no estaba con nadie. Por razón alguna a quién se le entregó. Por ejemplo, en el momento que le entregan en el despacho por primera vez la causa, existe una razón por parte de la secretaria relatora. Posteriormente, todos los escritos que ingresan, no existe un respaldo que diga a qué servidor público o equipo de trabajo le entregaron ese escrito o esa cualquier circunstancia. No existe. Del 17 a 31. Ahí no entiendo una cuestión. Sí, y lo digo porque yo he trabajado en eso. Recibo un escrito y hay una causa asignada a ABC. Lo que tengo que hacer es entregar ese escrito a quien está a cargo. No existe. No hay evidencia. Pero dentro del despacho debe haber, eso debe estar, alguien debe estar tramitando dentro del despacho. Soy secretaria. Eso habría que ampliar la investigación en esta parte, o está identificado esa persona. Salió de vacaciones alguien. ¿Quién es el empleado que llevaba ese expediente? Porque ¿cuántas personas trabajan en el despacho de...? Señor presidente, señor vocal, esa situación es importante, que no lo digo yo, lo digo conocer la secretaria relatora. Las situaciones procedimentales administrativas dentro de la sala se dan de la siguiente manera. La secretaria tiene, yo le manifestaba, porque ponía en conocimiento la resolución que es dada por el Pleno, ella tiene las atribuciones y responsabilidades en literal F, supervisar la labor de los ayudantes judiciales. Ella como secretaria relatora, sin embargo, le digo, ¿usted realizó eso? Me dice, no, porque así no se trabaja en la Corte Nacional. La situación procedimental y el trámite que se realiza dentro de los trámites lo hacen los jueces ponentes y los jueces que conforman las salas. Entonces yo me intervengo, incluso dice que físicamente ellos pasan en otra sala, entonces no verifica absolutamente nada. A ver, estamos claros de que esto llega al despacho del juez y es una isla. La secretaria de relatora no tiene una injerencia directa ahí.
Yo creo que ese es el punto que queremos aclarar, porque efectivamente la sala de secretaría está, creo que en el primero o segundo piso, y los jueces están en otro piso. Y ese secretario, hay 3 secretarios relatores, me parece, ¿no? O 2 secretarios relatores. Desconozco, señor presidente, los Bueno, señores. ya. Creo que hay 2 o 3 secretarios relatores. De la sala. De la sala. De la sala. Creo que hay 2, ¿no? Carlitos Rodríguez y la señora. Es nuevo. Ya, entonces, ¿qué pasa ahí? Todo es responsabilidad, efectivamente. Aparentemente, el protocolo, el reglamento, debería ser responsable de la secretaria relatora. Pero él está dando la versión que, de hecho, No le pasaron. ella no tiene responsabilidad porque cada despacho es responsable del expediente. Es lo que nos quiere decir la secretaria relatora, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Pero quién Vamos, decidió? entonces, pero ahí no hay un responsable dentro del despacho para que lleve el expediente, pero debe haber un coordinador. Ese coordinador debe ser responsable. Hay un coordinador jurídico Por que eso. conforman el despacho. La sala especializada que está conformada por las 3 señores jueces ponentes, el coordinador jurídico, ¿cómo se llama? Por eso, dentro del despacho, el coordinador jurídico, ¿quién es más? Secretaria relatora y tengo entendido que 3 ayudantes judiciales. Eso conforman el equipo de trabajo de la sala de apelación. No. ¿Cómo está conformado el equipo del juez ponente? Por el juez ponente, los 2 integrantes de la sala, el coordinador. No, a ver, no me aguanten. No, que no está. Espera, la doctora, el juez, No dice la sala. no, yo sé que es el tribunal, está perfecto ahí. Ahí hay 3 jueces, la secretaria, y viene acá. Pero en cada despacho tienen un personal. Este personal hay que identificar. Porque dentro del personal del despacho del juez es un coordinador jurídico y ayudantes judiciales. La secretaria está fuera del despacho. Entonces, esos 3 hay que descubrir que el coordinador, como coordinador y responsable del despacho, porque el juez no va a estar atrás de los escritos. ¿Quién tiene que llevarle el trabajo al juez? Es el coordinador o los ayudantes judiciales. Esos 3 son responsables ¿de qué? De los expedientes. Y de ingresar o no ingresar los escritos a los expedientes. Claro, el juez no va a estar haciendo el trabajo de carpintería, creo yo. Por experiencia que tenemos, no lo va a hacer. Así es. Entonces, esos 3 hay que descubrir. ¿Y quiénes eran realmente el coordinador del despacho? Porque para mí, él es el responsable del expediente. ¿Eso está en el informe? Sí, señor presidente. Pues, La responsabilidad del coordinador está. Perfecto. Entonces, ¿qué le dijo el coordinador? Efectivamente, el coordinador, él solicitó, como es el procedimiento que ellos mantienen allá, cada fin de mes solicitar el agendamiento conjuntamente. Le pidió el agendamiento. ¿Qué pasó con el El agendamiento? 31 de julio lo pidió el agendamiento. Y él lo pide para septiembre, pero no le dice para qué día. Eso dice que ellos no manejan. Eso lo pone el coordinador de audiencia. Pero no puso una alerta de urgencia. No, señor, pues solo le puso para septiembre. A ese punto quería Un plazo, creo yo. Un 60 plazo fatal. días. Es que, a 60 ver, días. el Código Orgánico de Integridad Penal dice que si no se resuelve el sobreseimiento, se confirma el sobreseimiento. Sí. Entonces, por eso era que, a ver, el coordinador pide, pero no le da urgencia. Es decir, para mí, eso no es problema del juez, es problema del coordinador. Porque el coordinador es responsable de pedir el agendamiento. Pero tiene que mandar una advertencia diciendo, vean, esto es un sobreseimiento y tenemos que hacer antes de los 60 días. Es un asunto tan público, de A tanta ver, entonces trascendencia. ahí, y el agendamiento, acá imagínate. ¿Cuándo entró al despacho de la jueza o juez? La causa, Sí, ¿cuándo es? ¿Cuándo entra? el 17 de julio del 2023 entra la causa a la sala. 27 de julio. 17, señor presidente. 17. Piden el agendamiento. Para el mes de septiembre y fue otorgado por el señor coordinador de audiencias para el 14 de septiembre. Septiembre. Es decir, ya estaba fuera del plazo. Cuando señalaron para las 8:30, el 14 de septiembre, estaba dentro del plazo que permite. ¿Y qué pasó con esa audiencia? Esto quería indicar, señor presidente. Sí. El momento que él emite mediante vía correo electrónico, porque siempre se manejan por correo electrónico, eso nos indicaba el señor coordinador.
Eso fue puesto en conocimiento cuando él ya salió de salió de vacaciones también, señor. Y la No hay quien reemplace. no tiene reemplazo. Ahí no lo reemplazaron nadie. Dice que nadie lo reemplaza a él. Que no tiene reemplazo así como un juez, así. Él no lo reemplaza. Él no tiene A ver, reemplazo. entonces, ¿la jueza sale de vacaciones? Doctor, la jueza sale 2 veces de vacaciones en esos 60 días. Eso quiero indicarles. La primera, ¿Quién tenía que ponerle el reemplazo a esa jueza? tengo entendido que el coordinador de audiencia tenía que hablar con talento humano y con la señora presidenta para que le pueda nombrar, cosa que no pasó. Hubo una completa descoordinación. La doctora Maicés Caicedo sale dos. A ver, yo creo que con las inquietudes que vamos teniendo, ustedes, por favor, investiguen mejor. Yo le pedía, porque, verá, este es un caso, no estamos diciendo que está mal hecho su investigación. Tenemos que ser más minuciosos porque el problema es un caso que tiene bastante importancia jurídica. Segundo, es una jueza o jueces nacionales a los que podemos sancionar, pues están en el posible, porque no tenemos la certeza de que haya una infracción. Y tenemos que ir determinando claramente los hechos y el responsable en cada hecho. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo, de lo que usted le voy haciendo preguntas, no vamos identificando. Es decir, usted tiene que identificar a la gente, pero yo le pediría que se ayude ahí de alguien que conoce cómo se maneja la Corte Nacional. Porque no es solamente coger el reglamento y tratar de adecuarle esa investigación al reglamento. Yo creo que con la investigación usted se ha dado cuenta que la Corte Nacional se sale de ciertas pautas, ¿no? Y comienzan a tener costumbres. Y eso es lo que usted también en la recomendación va a tener que decir, ¿cierto? Esas costumbres que hay en la Corte Nacional hay que adecuarlas, ¿para qué? Para ir reglamentándolas por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, vean, pienso, como estamos aquí, creería que ampliemos la investigación, aclaremos la investigación, pero les damos que menos de unos 15 días, ¿no? Porque esto ya está hecho, ¿no? Lo único que es precisiones nada más, en estos detalles chiquitos, ¿sí? Investiguemos en esas partecitas que le hemos dicho, ¿no? Porque yo creo que el coordinador jurídico es el responsable de los escritos. Ese es clarísimo. Y es el jefe del despacho ¿de quién? ¿Del juez o de la jueza? Él es el responsable y pide arreglamiento, imagínense, pero arreglamiento, faltándole 2 días. Cuando él tenía que haber bajado y dicho, vean, porque tiene que prever cualquier incidente que hagan los procesados. No, lo que falta ahí también es, bueno, y eso sería bueno que revisen las entregas, recepción en cada momento, porque parece que van y dejan en los pero ese es un detalle menor. El detalle que a mí me preocupa es el agendamiento, faltando 2 días para que se cumpla el plazo en septiembre. ¿Y qué pasó? No se instaló la audiencia el 14. Nunca se convocó, señor presidente, porque vuelvo a repito. Nunca se convocó. Nunca se convocó. O sea, la audiencia nunca se convocó para el 14 de Porque septiembre. no había juez ponente para que firme la... Efectivamente, señor presidente, porque vuelvo y repito, la doctora Caicedo salió del 7 al 31 y del 14 al 20, y el coordinador jurídico salió del 14 al 20 de agosto. Entonces, cuando él regresa, se percata si no fue convocado. Bueno, pero ahí tenía que ser una alerta. Imagínense, ahí se amplía ¿quién? A talento humano. Claro. Y se amplía a talento humano para que dé alertas a todo el mundo. Es que no podían Y darle tenía las que, vacaciones. ya, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Y efectivamente, señor presidente, y concluyendo, posteriormente el 3 de septiembre sí convocan para el 10, o sea, 7 días. Ahí sí tuvieron el tiempo y la planeación suficiente. Claro, había que caducado, efectivamente, señor vocal. O sea, eso es lo que existe en realidad dentro de la investigación. Acá no tuvieron 2 meses y no lo hicieron, y acá del 3 al 10 sí lo hicieron a la audiencia. Y los jueces ponentes, los jueces que conforman la sala, nunca tuvieron conocimiento y eso fue verificado. Ellos conocieron el día 10 de septiembre, minutos antes de que se sale la audiencia. Por eso es el pronunciamiento jurisdiccional que yo creo que... Pues salvan el voto, claro. Correcto. Y sí, Mira, yo creo que usted debe guiarse y en el informe primerito establecer lo que dice el estatuto, porque hay un estatuto. Esa es la hoja de ruta. Y ahí vamos a ver cómo se han ido apartando
por la práctica, la costumbre, apartando del estatuto. Y ahí vienen estos vacíos, porque no puede ser que si un juez sale de vacaciones, ahí queda el asunto. O si un coordinador sale de vacaciones, ahí queda el asunto, sabiendo que en materia penal hay tiempos que siguen corriendo, esté o no esté el servidor. Eso me parece a mí absolutamente, ¿qué diría yo? Muy grave, porque se afecta el servicio de administración de justicia. Entonces, su investigación tiene que ser absolutamente precisa, porque vamos a llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones que tiene que acoger el Pleno, y el Pleno va a tomar su decisión en base a sus recomendaciones del área técnica. Entonces, no creo apropiado que usted ya llegue a una decisión sin tener un sustento en los hechos paso a paso. Ese desarrollo de los hechos les deben llevar a una conclusión objetiva, no al revés, no llegar a la conclusión sin tener estos sustentos. Y eso es lo que yo exigiría como vocal, que a mí me den los hechos, pero una trazabilidad, identificando personas, etcétera, etcétera, desde el primer momento. Entonces usted tiene que tener un conocimiento jurisdiccional de cómo se maneja la Corte, cómo se manejan en este caso en un recurso de apelación de un auto de sobreseimiento o algo así. Usted tiene que saber eso para poder hacer la investigación. Entonces, señor presidente, yo me sumo y pienso que hay que hacer una ampliación y dar un tiempo prudencial a fin de que venga muy bien sustentado. Ya tenemos aquí a la directora titular que yo creo que debe tomar cartas en el asunto. Gracias. Entonces, estamos de acuerdo, es devolver con despacho del Pleno, ¿no? Acogiendo las observaciones de los señores vocales, de la señora vocal, para que en el término de 15 días nos entreguen la ampliación del dicho informe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya está hecho el informe. De aquí, detallamos un poquito más. Porque yo creo que sí es complejo. Vamos, por favor. Entonces, creo que hemos terminado el punto, ¿no? Devolvemos el informe. Sí, señor presidente. Por favor. Señora secretaria. Señora secretaria. Creo que trabajo. Ya, entonces suspendemos unos 5 minutitos por un problema técnico, por favor. Para nueva. Procedo a constatar quórum, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Reinstalamos la sesión a las 11:27. Perfecto. Pues tenga la bondad, señor secretario, siempre. El siguiente punto, señor presidente, es el punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de Expedientes Disciplinarios. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, abogado Lenín Tobar. 4.1, MOD P0600 SMCD 2023 KM, prescribe el día sábado 1 de junio de 2024. Perfecto. Hasta ahí. Señor subdirector, ¿es reservado? No, señor. Sí. ¿Es reservado? Perdón, sí es reservado este expediente. Es reservado. Número de Es expedientes. reservado porque se trata de una causa de alimentos en contra de menores. Señor presidente, conforme habíamos conversado previo a la sesión, considero que prescribiendo el 1 de junio este expediente, amerita tener una mesa de trabajo entre los vocales. Perfecto. Entonces se suspende este punto, este expediente se devuelve a la subdirección para analizar una mesa de trabajo.
Entonces usted, señor director, converse con el asesor para generar esa mesa de trabajo con coordinación del pleno, ¿no? Es decir, vamos al siguiente punto. Siguiente punto es el 4.2, es el AP 0750 SNCD 2023. KM es una apelación de inadmisión de denuncia. Al vocal que le corresponde a la ponencia es el doctor Fausto Murillo. Perfecto. Gracias, señor presidente. El hecho denunciado señala que el señor Edward Francis Lighthart en su denuncia señaló que, en cuanto a la petición de ampliación referida con fecha 11 de octubre del 2021, es necesario puntualizar que se presentara este documento solamente como documentación probatoria en cuanto a la denuncia, de fecha 20 de junio del 2023 y presentado ante el Consejo de la Judicatura, paréntesis, con copia a la Dirección General del mismo, como se pone nítidamente de manifiesto por el hecho de que la petición de ampliación se integrara dentro de la denuncia de fecha 20 de junio del 2023, dentro de medios, paréntesis, SIC de prueba número 6, comillas, es menester apuntar que en ningún momento no se interpuso nunca una petición de ampliación en cuanto al juicio número 2021-0522-0G ante el Consejo de la Judicatura, cerrar comillas, nuevamente abrir, que es la extracción de la petición de ampliación de fecha 11 de octubre del 2012 de la denuncia de fecha 20 de junio del 2023, que forma la base jurídica de la presente denuncia, por lo que habría incurrido en el posible cometimiento del artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Debo confesar, señor presidente, que del texto que se ha podido leer, a mí me resulta bastante difícil comprender qué es lo que quiere decir este denunciante, entiendo yo. Por eso es que pido la palabra para el área técnica a fin de que nos pueda dilucidar y hacer un análisis para tener los elementos, luego la recomendación que corresponda. Gracias. Perfecto. Su director, tenga la amabilidad. Bueno, buenos días, señor presidente. Buenos días, señores vocales. En efecto, este caso trata sobre una inadmisión a la denuncia. Esta denuncia presentada por el señor Edward Francis Lighthart en una primera instancia fue inadmitida por el señor subdirector nacional de control disciplinario de ese entonces, ante lo cual el denunciante presentó el recurso de apelación. Sin embargo, de la lectura misma de los hechos relatados por el denunciante, como lo indicó el señor vocal, no son claros, no se puede establecer a ciencia cierta el modo, la circunstancia o lugar de cómo se habría cometido una presunta infracción. Se infiere de que el denunciante dice que el magíster David Alejandro Guzmán, quien era en ese entonces director general del Consejo de la Judicatura, habría actuado dentro de una causa judicial. Pero, como ustedes saben, es una autoridad administrativa, no interfiere en las decisiones judiciales, menos aún por la infracción que se le está denunciando, que sería introducir extemporáneamente documentos. Entonces, bajo ese análisis, la recomendación de la subdirección, al observar de que no cumple con uno de los requisitos que exige el Código Orgánico, que es la descripción de los hechos denunciados, se está recomendando lo siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Edward Francis Lighthart. 2. Ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia expedida el 1 de noviembre del 2023 por el doctor Edgar Joselito Argüello Santos, subdirector nacional de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Sí, señor, ¿alguna observación, algo? No. Por favor. Gracias, señor presidente. No tengo objeción, acojo la recomendación y elevo a moción. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de
tomar nota y proclamar los resultados. Procedo a aceptar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. El siguiente punto es el 4.3, es el MOD 0594 SNCD 014 DMA, prescribió el 22 de enero del 2015. Este expediente, al doctor ponente era el doctor Wilman Terán. Perfecto. Tenga la amabilidad, señor director. Señor presidente. Entonces, de acuerdo a la normativa vigente, tenemos que mantener la reserva de este expediente. Por lo tanto, mociono que se lo mantenga, que se corte la transmisión al público. Esa sería mi moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a resultar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 008-2024 de martes 16 de enero de 2024 en virtud de lo expuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Perfecto. Suspéndase. Entonces, señor subdirector, tenga la amabilidad de darnos los hechos y el asunto del análisis y las recomendaciones. Gracias, señor presidente. Bien, en este caso, el sumario disciplinario inició el 22 de enero del 2014. En el auto de inicio se le imputó a los sumariados haber incurrido en las infracciones contempladas en el numeral 8 del artículo 108 y numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial de ese entonces. Es así que el 9 de enero del 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces resolvió declarar la responsabilidad de los sumariados y les impuso la sanción de destitución. Y a 2 de ellos se les ratificó el estado de inocencia. Sin embargo, esta resolución del Pleno de ese entonces fue impugnada en acción de protección. Por tal motivo, mediante sentencia de 25 de abril del 2022, los jueces que abocaron conocimiento de esa acción de protección ordenaron de que el expediente disciplinario se retrotraiga al momento en que se produjo la vulneración. Esto es por no haberse... no es una acción de protección, esto es un tema subjetivo que se presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y se ordenó asimismo de que se retrotraiga el expediente porque se declaró la ilegalidad y la nulidad de la resolución que fue emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pero tomando en consideración de que este expediente fue iniciado el 22 de enero del 2014, a la presente fecha ya habría prescrito por cuanto transcurrió más del plazo de 1 año que establece el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tal razón, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: declarar la prescripción de la acción disciplinaria por efectos del cumplimiento de la sentencia emitida el 25 de abril del 2022 dentro del proceso subjetivo número 13801-2015-00307 por la doctora Laura Paulina Sabando Espinales, el abogado Isidro Andrei Sellán de Ley y el doctor Osvaldo Remigio Avilés Ceballos, jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario, tercera sala, con sede en el Cantón Puerto Viejo de la provincia de Manabí, toda vez que, de conformidad con lo determinado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el ejercicio de la potestad disciplinaria se encontraría prescrito al haberse iniciado el expediente disciplinario el 22 de enero de 2014. Y 2, disponer el archivo del presente sumario administrativo número MOD-0594-SNCD-014-DMA, entre paréntesis, DP13-OF-626-2003. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Muchísimas gracias. No tengo observación.
Entonces, elevo a la moción a recomendaciones de la subdirección para que no se las públicas. Y elevo a moción a la recomendación. Apoyo. Tome nota de la votación del programa de resultados. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Pero aquí, ¿verdad? Es sospechoso porque los jueces. Después damos. Perfecto. ¿Cómo queremos mencionar? Bueno, vamos al siguiente punto. A ver, levantemos la reserva. El siguiente experiencia reservada. No es reservado, señor. Perfecto, entonces se levanta la reserva. Dar lectura al siguiente punto, señor presidente, es el 4.4, es el MOD 0598 SNCD 2014 ACS. Prescribió el día 27 de enero del 2015. Al doctor que le correspondía la ponencia es el doctor Juan José Mori. Perfecto. El subdirector tenga la amabilidad de darnos los hechos, y el análisis y las recomendaciones. Bien, muchas gracias con su venia, señor presidente. Bien, este caso es un caso análogo al anterior expuesto. Igualmente aquí se inició por la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 del artículo 109 de aquel entonces. El expediente inició el 27 de enero del 2014 y con resolución de 21 de enero del 2015 se resolvió por parte del pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces declarar a los sumariados responsables de la infracción imputada. Sin embargo, el sumariado presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Es así de que en esta acción de protección se indicó que existía una vulneración al sumariado por cuanto no se le había notificado con el informe motivado en el que se recomendaba la sanción, el que vino de provincia. Por lo tanto, se dispuso que se retrotraiga el expediente disciplinario. En ese sentido, tomando en consideración de que el auto de inicio en el presente caso data del 27 de enero del 2014, a la presente fecha también se encontraría prescrito de conformidad con el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, la recomendación de la subdirección es la siguiente. 1. En cumplimiento de la sentencia emitida el 7 de julio de 2021 dentro de la acción de protección número 17-371-2021-02487, en la que se dispuso dejar sin efecto la resolución emitida el 21 de enero de 2015 por el Pleno del Consejo de la Judicatura y retrotraer el proceso administrativo MOD-0898-SNCD-2014-ACS, entre paréntesis 2015-2013, a partir de que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, esto es, al momento en el que se debía notificar al sumariado con el informe motivado emitido el 4 de agosto del 2014 por la autoridad provincial de esa época, y toda vez que de conformidad con el plazo establecido en el último párrafo del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se declara la prescripción de la potestad sancionadora al haberse iniciado el sumario disciplinario el 27 de enero del 2014. 2. Disponer el archivo del presente sumario disciplinario MOD 0598-SNCD-2014-ACS, entre paréntesis 2015-2023, conforme lo señalado en el numeral anterior. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Solo para confirmar, señor presidente, el área técnica, en estos casos que son decisiones de consejos de la Judicatura del año 2014-2015, ¿no es verdad? Sí, correcto.
Posterior a aquello, los servidores en un caso han puesto una acción subjetiva y entiendo que en este también pusieron una acción subjetiva. No, este es una acción de protección. Una acción de protección. ¿Me precisa la fecha en la que pusieron y la decisión? Un momento, por favor. Bien, la acción de protección fue presentada en el año 2021 y fue resuelta mediante sentencia del 7 de julio del 2021, pero esta fue ratificada mediante sentencia del 7 de julio del 2021 por los jueces de la sala especializada. Mediante sentencia de 31 de agosto del 2021 por los jueces de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Aquí lo importante que debe quedar señalado es que la resolución de destitución fue del año 2014, me parece. El 2015. O del 2015. Se esperaron 6 años para proponer la acción. Consiguieron la sentencia a través de la acción de protección. Entiendo que deben estar restituidos. Sí, eso es un... Están en la lista, por lo menos. Los servidores restituidos al cargo. Y aquí lo que estamos es cerrando el disciplinario que en base a esa sentencia nos retrotraía cuando apeste. Correcto. Ese es lo que quiero dejar sentado, es lo grave que es para la institución en haber tomado decisiones, en este caso, sin haber notificado el informe motivado. Esa es la falencia. Sí. Y claro, la Corte Constitucional ha señalado lo que ha señalado, y por eso estamos en esta circunstancia. Nada más esa reflexión. ¿Están de acuerdo con alguna otra observación, comentario a este? O sea, en la parte de argumentativa. No, o sí. Es que no es parte de este tema. Sí, lo que he reflexionado yo más o menos desde el origen para poner un marco de antecedente, ¿no? Justamente para que se dé cuenta que no es culpa de este Consejo de la Judicatura o de los anteriores, sino del 2014-2015 que tuvieron este rol y que está permitiendo el reingreso de estas personas nuevamente al sistema de justicia. Ese es el resto. Y claro, era el error de no notificar el informe. Esa es la regla por la que están resolviendo los jueces. Sí, sí. Perfecto. Nada más era un comentario, no una parte de argumento. Entonces, ¿están de acuerdo con el informe? Sí. Ya. Entonces, ¿quién eleva la moción? Ya, elevo a moción la aprobación de las recomendaciones. Ya, perfecto. Muy bien. Señora secretaria, tome nota de la votación y tocar el resultado. Procedo a tomar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de los Mercedes Yopandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. El siguiente punto, señora secretaria. El siguiente punto es el 4.5, es el MOD 0768 SNCD 2014 CP, prescribió el 9 de junio del 2014. Al doctor que le corresponde la ponencia es al doctor Wilman Terán. Por favor, ¿es reservado o no reservado? Señor presidente, no es reservado. Perfecto, vamos. Entonces, tenga la amabilidad, señor director, y realizar el análisis de la... Bien, señor presidente, señores vocales, este expediente es similar al anterior igualmente. Fue iniciado en el año 2014 igual, en la que se le impuso se les atribuyó a los sumariados el haber incurrido en una infracción tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Pleno de ese entonces resolvió el 20 de enero de 2015
imponer la sanción de destitución a los sumariados. No obstante, se presentó en el año, se presentó una demanda subjetiva y en el año 2019, en noviembre del 2019, se dispuso que el expediente sea retrotraído al momento en que se produjo la vulneración. Esto es igualmente por no haberse notificado con el informe motivado. Cabe indicar, señor presidente, que debemos tomar en cuenta que este expediente también inició el 9 de junio del 2014, es decir, ya se encontraría prescrito. No obstante, la recomendación de la subdirección de control disciplinario de ese entonces, bajo la administración que se encontraba en ese entonces, fue la siguiente: que se disponga el archivo del presente sumario administrativo por la presunta infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de la sentencia 319 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador y la resolución 13-2020 por la Corte Nacional de Justicia, por cuanto el Consejo de la Judicatura actualmente ya no es competente para conocer de oficio dicha falta disciplinaria y no existe declaratoria judicial previa que determine que el sumariado haya actuado con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Sin embargo, señor presidente, a criterio personal, yo recomiendo de que para que guarde este expediente, la resolución de este expediente, congruencia con los demás expedientes que ya se han tratado en esta sesión de pleno, se recomienda lo siguiente, que se resuelva de la siguiente manera. 1. Declarar la prescripción de la acción disciplinaria por efectos del cumplimiento de la sentencia del 5 de noviembre de 2019 dentro del proceso subjetivo número 11803-2015-008, dictado por los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Loja, provincia de Loja, toda vez que de conformidad con lo determinado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, la potestad disciplinaria se encuentra prescrita al haber iniciado el expediente disciplinario el 9 de junio del 2014. Y 2. Disponer el archivo del presente sumario administrativo, número MOD 0768 SNCD 2014, CP-2014-0020-D. Cabe indicar que si se acoge esta nueva recomendación, en la parte resolutiva del expediente debería argumentarse respecto a la prescripción. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al tema, por favor? ¿No tienen ninguna? Entonces, por favor. Yo elevo a moción el informe y la recomendación. Apoyo. Entonces, señora secretaria, tome nota de la... Sería una nueva recomendación, debido a que debería declararse la prescripción más que... Está bien, yo pongo ese cambio. Yo lo acojo y elevo a moción que se declare la prescripción y que se... claro, es que usted es tu director. Por favor. Como ya está aceptada, digamos, está la moción, está, digamos, apoyada, entonces tome nota de la votación y proclame los resultados. Señor presidente, respecto a la moción, es en virtud de las recomendaciones expuestas verbalmente por el subdirector. Señor subdirector, así es. Sí, apoyo la... Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago, ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas en esta sesión por la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.6, es el MOD 750 SNCD 2014 AS, prescribió el día 4 de septiembre del 2015. El doctor ponente que le correspondió es el doctor Wilman Terán. Por favor, señor subdirector, tenga la amabilidad de exponer los hechos y las recomendaciones. Bien, muchas gracias, señor presidente. Cabe indicar que este caso tampoco es calificado como reservado por cuanto trata de un proceso civil. Igualmente que en los casos anteriores, este expediente inició el 4 de septiembre del 2014. En el auto de inicio, a los sumariados se les imputó la infracción contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, antes vigente, y el Pleno del Consejo de la Judicatura el 8 de octubre del 2014 resolvió imponer la sanción a la sumariada de destitución.
La sancionada, al no encontrarse conforme con esta resolución administrativa, planteó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, la misma que fue resuelta mediante sentencia de 24 de enero del 2019 en primera instancia y en segunda instancia mediante sentencia de 10 de enero del 2020, en la que se dispuso que se retrotraiga el proceso al momento de la vulneración. Esto es por no haberse notificado con el informe motivado. Es así que, tomando en consideración de que el expediente inició el 4 de septiembre del 2014 y hasta la presente fecha ya ha transcurrido más de plazo de un año que establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. En cumplimiento de la sentencia emitida el 10 de enero del 2020 dentro de la acción de protección número 09332-2018-13329, en la que se dispuso retrotraer el proceso administrativo número MOD 750-SNSD-2014-AS, a partir del que se produjo la vulneración del derecho a la defensa, es decir, desde el momento en que se debía notificar a la sumariada con un informe motivado emitido el 29 de septiembre del 2014 por la autoridad provincial de esa época, y toda vez que, de conformidad con el plazo establecido en el último párrafo del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se declara la prescripción de la potestad sancionadora al haber iniciado el sumario disciplinario el 4 de septiembre de 2014. 2. Disponer el archivo del presente sumario disciplinario número MOD 750-SNCD-2014-AS conforme lo señalado en el número anterior. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿Ninguna? No hay observación, acojo la recomendación y elevo moción. Apoyo. Señora secretaria, tome nota de la votación y proclama. Procedo a resultar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupandi Carrillo. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Ya. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 4.7, es el MOD 0726 SNCD 2015 PM, prescribió el 8 de octubre del 2015. El vocal, el doctor que le corresponde a la ponencia es el doctor Javier Muñoz. Señor subdirector, tenga la amabilidad de sostener el informe y las recomendaciones. Muchas gracias, señor presidente. Bien, este expediente es un caso análogo a los anteriores ya analizados. En este caso, el inicio del sumario fue el 8 de octubre del 2014, en el que se le imputó a la servidora sumariada la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces, el 6 de agosto del 2015, impuso la sanción de destitución. Al no encontrarse de acuerdo con esta sanción, la sumariada presentó una acción de protección en la cual, tanto en primera instancia como en segunda instancia, se resolvió retrotraer el expediente disciplinario al momento en que se había vulnerado el derecho a la defensa de la sumariada, esto es, al momento en que se debía notificar con el informe motivado. Cabe indicar, señor presidente, que la recomendación de la subdirección con la administración de ese entonces igualmente fue la de declarar archivo del expediente por cuanto ya no es competente para conocer el Consejo de la Judicatura un expediente iniciado por 109.7. Sin embargo, en esta sesión yo me permito realizar otra recomendación, ya que como ha quedado establecido, el sumario disciplinario inició el 8 de octubre de 2014 y a la presente fecha ya se encontraría prescrito. Por lo tanto, la recomendación sería la siguiente. 1. Declarar la prescripción de la acción disciplinaria por efectos del cumplimiento de la sentencia emitida el 28 de febrero del 2019 dentro de la acción de protección número 09359-2018-02694 por el voto de mayoría de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, toda vez que de conformidad con lo determinado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el ejercicio de la potestad disciplinaria se encuentra prescrito al haberse iniciado el expediente disciplinario el 8 de octubre del 2014. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿Nada? Pues yo apoyo la recomendación de la subdirección del señor subdirector y elevo a moción. Apoyo a la moción.
Perfecto. Señor secretario, tome nota de la votación y proclama el resultado. Procedo a receptar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas en esta sesión por el Subdirector Nacional de Control Disciplinario. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.8, es el MOD 0939 SNCD 2017 AMP. Prescribió el 30 de mayo del 2018. El doctor que le corresponde la ponencia es el doctor Wilmar Terán. Por favor, señor director, tenga la amabilidad Muchas gracias. de analizar y recomendar. Muchas gracias. Cabe indicar que el presente expediente tampoco es calificado como reservado, trata sobre un proceso penal de falsificación de firma. Bien, este expediente inició el 30 de mayo del 2017 por la infracción contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial de ese entonces, y en la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces, del 15 de marzo del 2014, se resolvió imponer a la sumariada la sanción de destitución. Al estar inconforme, la servidora sumariada presentó una acción de protección en la cual se dispuso de que el expediente disciplinario se retrotraiga hasta el momento en que se produjo la vulneración del derecho a la defensa, esto es, al momento en que se debía notificar con un informe motivado. En ese sentido, y tomando en consideración que desde el 30 de mayo del 2017 a la presente fecha ya ha transcurrido más de un año, plazo que establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que la acción disciplinaria se encontraría prescrita. Por lo tanto, la recomendación es la siguiente. 1. Declarar la prescripción de la acción disciplinaria instaurada en contra de la doctora Alexandra Elizabeth Endara Muñoz por sus actuaciones como notaria quinta del Cantón Quito, por efectos del cumplimiento de la sentencia constitucional de 5 de noviembre del 2021, emitida dentro del juicio 17406, 2021-00-716, toda vez que de conformidad con lo determinado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, a la presente fecha ha transcurrido más del plazo de un año, contando desde el auto de inicio de 30 de mayo del 2017, emitido por parte del abogado Santiago Patricio Páez Palis, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Y 2. Disponer el archivo del presente sumario disciplinario MOD 0939-SNCD 2017-AMP, conforme lo señalado en el numeral anterior. Hasta ahí, señor presidente. ¿Alguna observación sobre el tema? Yo hago las recomendaciones del señor subdirector y elevo a moción. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tomar nota y proclamar el resultado. Procedo a receptar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. ¿Algún otro punto, señora secretaria? Señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se clausura la sesión extraordinaria número 008-2024 del 16 de enero del 2024 a las 12 horas 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, buenas tardes.